Hermanos, les saludo a todos en la paz, en la alegría y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, para recordarles en primer lugar que nuestra iglesia tiene dos momentos, dos instancias de reunión pastoral, de reunión comunitaria, que son los días martes y los días jueves a las 19 horas. El día martes tenemos encuentros pastorales donde tratamos temas siempre relacionados con el día domingo anterior, ¿cierto? Se analiza en profundidad, se estudia en profundidad. Y el día jueves tenemos una catequesis orientada a las familias, ¿cierto? Papás con hijos, de tal forma que podamos ir aprendiendo en forma simple las cositas de nuestra práctica ortodoxa diaria, ¿cierto? Aprender a rezar, aprender como nuestro templo, como nuestra iglesia, aprender nuestras fiestas, nuestros íconos, ¿cierto? Así que los invito a que participen en familia los días jueves en un lenguaje simple, en un concepto básico dirigido a los niños, a los adolescentes y a los adultos, y el día martes un poco más profundo, ya más orientado a la gente adulta para conceptos teológicos y desarrollo un poco más profundo. Así que quedan todos invitados los martes y los jueves a las 19 horas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy es el domingo 18 de julio del año 2021 y estamos en una fecha muy importante para la Iglesia Ortodoxa, porque estamos celebrando a los 630 padres del Cuarto Concilio Ecuménico que ocurrió en la ciudad de Calcedonia el año 451, una fecha muy importante para la ortodoxia. El santoral de hoy nos invita a recordar y a pedir la intercesión del santo mártir Emiliano. Emiliano fue un joven que vivió en tiempos de Julián el Apóstata, siglo IV, emperador. Julián quiso restaurar la gloria del Imperio Romano Antiguo, ¿cierto?, con la adoración pagana. Por lo tanto, emite un edicto dando muerte a todos los cristianos. Emiliano, al saber de este edicto, entra a los templos paganos de su ciudad y con un martillo y diferentes objetos rompe las estatuas paganas, el altar, ¿cierto?, y los objetos de culto pagano, de tal forma que es sorprendido, finalmente es sometido a castigo, fue golpeado brutalmente y finalmente lanzado al fuego, donde muere quemado, ¿cierto? Y él da testimonio de Jesús, ¿cierto?, porque en su juicio el juez lo invita a abandonar la fe en Jesús para abrazar la fe pagana, y él se niega sistemáticamente, por lo tanto es sometido a castigo, y es por eso que es reconocido como un gran mártir, un gran testigo de la fe en Jesucristo. Finalmente, sus restos descansan en una iglesia que se erige en Constantinopla en su honor, ¿cierto? Y ahí descansan sus reliquias. La epístola de hoy día está está consagrada obviamente a los padres de Calcedonia, y está tomada de la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 8 al 15, y el Santo Evangelio de hoy también está consagrado a los padres de Calcedonia y está tomada de el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del versículo 14 al 19. El Concilio de Calcedonia fue el cuarto concilio ecuménico de la historia, el cuarto de 7, y se realizó entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451 en esta ciudad que ustedes ven, llamada Calcedonia, en la zona de Bitinia, que está en Asia Menor. Una Asia Menor, hoy día Turquía, es una zona completamente cristiana, ¿cierto?, llena de tesoro, llena de historia y lleno de nuestro pasado ortodoxo que nos enorgullece. El concilio fue convocado específicamente para tratar un tema muy delicado que había tenido sus antecedentes en el Concilio Ecuménico de Éfeso el año 431. Ese concilio condena una herejía llamada nestoriana. La herejía nestoriana hablaba de que Jesús eran dos naturalezas separadas. Era hombre en el cual había habitado un Dios, ¿cierto? Y
no había relación entre ambas naturalezas, entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por lo tanto, eran dos entidades cohabitando en la persona de Jesús. Con el tiempo aparece un sacerdote, un archimandrita de la iglesia de Constantinopla llamado Eutiquio, que el año 444 comienza a predicar de que la naturaleza humana de Jesús había sido absorbida por la naturaleza divina. Por lo tanto, hablamos de una sola naturaleza. El nestorianismo habla de dos naturalezas separadas, o sea, difisismo son dos naturalezas. En cambio, Eutico empezó a hablar de monofisismo, una sola naturaleza, debido a, como él enseñaba, la naturaleza divina de Jesús había absorbido y había anulado la naturaleza humana de Jesús. Entonces, monofisis, ¿cierto?, es una sola naturaleza, y es por eso que los padres del concilio se reúnen para discutir este tema, para llamar a la cordura, para llamar a la corrección, a la ortodoxia, a la correcta fe. Y finalmente Eutiquio rechaza, y los padres condenan finalmente el monofisismo, y establecen un credo, ¿cierto?, establecen un canon de fe que describe que la plena humanidad de Jesús y la plena divinidad de Jesús están presentes, ¿cierto?, y están en perfecta armonía, sin separación, sin división, sin confusión, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, este concilio de Calcedonia, que es muy importante debido a que se producen algunas divisiones posteriores con las iglesias orientales, coptos, etc. La epístola de hoy día, por ejemplo, nos pone en consonancia, y la sabiduría de la iglesia ortodoxa está en esto, en que nos dice, por ejemplo, San Pablo le dice a título: las discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley, evítalas, porque son inútiles y vanas. Al desviado en la fe, después de una y otra amonestación, rehúyelo. Ya sabes que tal hombre se ha pervertido y peca condenándose a sí mismo. Entonces, los padres de los concilios ecuménicos, los padres de nuestra iglesia, ¿qué es lo que hacen? ¿Cierto? Amonestan, amonestan en el sentido de que llaman la atención, ¿cierto?, reprenden a aquellas personas que se han apartado de la fe, y finalmente los rehuyen, es decir, se apartan, manifestando la división que ha provocado esta persona, y anunciando, ¿cierto?, el corte de la comunión, la interrupción de la comunión con esta persona que antiguamente, efectivamente, y en forma real, estaba en comunión con la iglesia, pero una vez que ha caído en el error, la persona se aparta de la comunión de la iglesia. De la misma forma, el Evangelio de hoy día nos habla, ¿cierto?, de que vosotros sois luz del mundo, ¿cierto? Y vosotros, entendido en el sentido de el depósito que hemos recibido de la fe, la luz es el Evangelio, y hemos recibido este Evangelio, ¿cierto?, para no esconderlo, como dice, para no ocultarlo debajo de la cama, en un lugar apartado, sino que para mostrarlos y poder alumbrar a todos los que están en la casa. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como dice el Evangelio, ¿cierto?, no ha venido para abolir la ley de los profetas, sino que ha venido para cumplir la ley, para cumplir todo lo establecido en las Sagradas Escrituras, de tal forma que nosotros podamos ser grandes en el reino de los cielos por medio de la predicación, por medio del testimonio y por medio del servicio. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja, y principalmente que nos dé siempre la iluminación del Espíritu Santo para estar caminando siempre en la luz de su Evangelio y en la corrección de la fe. Amén.